y llega el tiempo donde tenemos que morir, que tenemos que partir de este mundo. Y obviamente en una ocasión señalé, en un momento como este, que el momento más importante de la historia de un ser humano es el que sucedió el pasado domingo en la vida de nuestro hermano Martín. Y usted dirá, ¿cómo el momento de la muerte, el momento más importante de la historia de Martín? Claro que sí. Y evidentemente la razón es de que en el momento en que morimos se determina ya de una vez y por todas hacia dónde nosotros nos dirigimos en la eternidad. Si hicimos lo bueno, la Biblia nos dice que tendremos resurrección de vida, pero si hicimos lo malo, tenemos resurrección de condenación. Y evidentemente un hermano, nuestro hermano don Mariano González, tiene un eslogan, una frase, una oración, podríamos decir: el que muere 2 veces es porque nace una sola vez. Y el que nace 2 veces muere una sola vez. Y uno dirá, ¿cómo es eso? Nacer 2 veces, morir una sola vez, morir 2 veces y nacer una vez. Acabamos de señalar de que la vida tiene ciclos y que al final lo que determinamos en esta vida es hacia dónde se determina, hacia dónde va nuestra vida. Nuestro hermano Martín dio testimonio delante de nosotros de que él fue de aquellos que han nacido 2 veces. Nacieron una vez de su madre, pero nacieron otra vez cuando pusieron su fe y su esperanza en el Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el nacer 2 veces. Y físicamente morimos una vez. Todo ser humano, lo normal es que muera, que nacemos, crecemos, nos reproducimos y posteriormente morimos. Pero qué bueno es cuando nosotros morimos en Cristo, cuando no morimos en la pobredumbre y en la corrupción de este mundo, sino que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Por eso el apóstol Pablo nos da aquí unas palabras consoladoras a nosotros. Dice el texto, lo que acabamos de señalar: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, está hablando de sí mismo, está hablando de su cuerpo, está hablando de su vida, está aquí haciendo una comparación entre lo que es la vida terrestre con la comparación con la vida celestial también, que aquí se señala. La vida terrestre tiene limitaciones. Para todos no es un secreto, aquí lo acabamos ya de señalar, de que nuestro hermano Martín, como ser humano, era un hombre limitado. Y más que limitado, también tuvo limitaciones de enfermedades. Nosotros los seres humanos, mientras estamos aquí en este mundo, lo normal es que padezcamos. Eso es común, eso es algo que ocurre día tras día. Sufrimos la desvergüenza de alguien que nos ofende. Sufrimos por aquellos que sufren en otros lugares. Sufrimos hambre, sufrimos calamidades, sufrimos todo tipo de desesperanza. Somos seres limitados. Pablo dice aquí que esta vida terrestre es similar a un tabernáculo. El tabernáculo era una tienda que el pueblo de Israel utilizaba en el desierto. Pero también dice aquí el texto de que si ese tabernáculo, esa morada terrestre, si nuestro cuerpo se deshiciere, dice aquí, tenemos de Dios algo más grande.
Una casa, la vemos, hay muchas que son muy grandes. En nuestra ciudad hay mansiones. Usted va a lugares como los Cerros de Gurabo y usted se va a encontrar con enormes casas. Usted mira fija su mirada hacia el pico de Diego de Ocampo y va a ver mansiones enormes, grandes. Pero nunca se puede comparar una casa con un edificio. El edificio es alto, el edificio es robusto, el edificio es grande, está diseñado para que muchas personas la habiten, pero sobre todo está diseñado para prácticamente durar por mucho tiempo. Y por eso Pablo dice aquí que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios no una casa, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Tenemos aquí las limitaciones de esta vida, pero en la vida eterna, en la vida con la presencia de Dios, no va a perdurar por toda una eternidad. El domingo pasado estábamos en un campamento, recibimos la noticia allá. Llamamos temprano a nuestro hermano Donaldo, recibimos la información y ese día estábamos hablando de varias ocupaciones que nosotros los seres humanos o los hijos de Dios, los creyentes, debemos ocuparnos en esta tierra, porque son ocupaciones que no solamente las haremos aquí, sino que las estaremos haciendo en toda la eternidad. Por ejemplo, el cantar. Y veíamos pasajes como Apocalipsis en su capítulo 5, donde vemos que cuando aparece nuestro Señor Jesucristo, el Cordero inmolado, hay canto, hay gozo, hay esperanza, hay felicidad. Notamos también en otro pasaje del libro de Apocalipsis, del capítulo 12 hasta el capítulo 14, que aparece la bestia, y ahí no hay consuelo, ahí no hay esperanza, ahí no hay gozo, y ahí no hay paz. Qué bueno es estar ante la presencia de Cristo por toda una eternidad. Qué bueno es estar gozoso, estar alegre. Fíjense en lo que dice Apocalipsis en su capítulo 14 y su versículo 13. Porque continuamente debemos preguntarnos, acá, ¿por qué debemos morir? ¿Y qué va a pasar después? Miren, una de las cosas que va a ocurrir en el cielo. Oí una voz que desde el cielo me decía, Apocalipsis 14:3, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Eso ocurre con los creyentes, con las personas que mueren en Cristo. Pero nótense, ¿por qué? Ahí viene la gran pregunta, porque en momentos como este generalmente no son tan alegres. Cuando alguien muere nos arropa la tristeza, ciertamente, es verdad, nos duele la partida de alguien a quien amamos, a quien servimos durante mucho tiempo, a aquel que quizás nos vio nacer, a aquel que ha sido nuestro compañero. Decimos, ven acá, ¿por qué debemos nosotros morir? Bueno, hay varias cosas que podemos ver. Uno de ellos es que nuestro espíritu debe ser separado de este cuerpo mortal. Esa es una. Primera Corintios capítulo 15 y versículo 50. Voy a leer esa porción. Primera los Corintios capítulo 15 y su versículo 50. Nos dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. El gusano debe convertirse en capullo primero, lo vemos más adelante, antes de resurgir como mariposa. En segundo lugar, ¿por qué debemos de morir? Porque debemos ser cambiados
debemos ser transformados. Esta misma porción, hermosa porción de 1 Corintios, capítulo 15, y su versículo 51 continúa diciendo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, de que las limitaciones del cuerpo presente no las tendremos en un futuro, aquellos que han puesto su fe y su confianza en el Señor. Dice, en un momento, y la palabra que ahí se traduce es átomo. Del tamaño del átomo es el tiempo que transcurre con lo que se va a relatar ahora. Cuando ocurre lo que se va a relatar ahora. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo tenía la esperanza de estar vivo cuando esto ocurriera.